Metabolismo de carbohidratos. Es el proceso del metabolismo de polisacáridos. Los polisacáridos se catabolizan a monosacáridos como la galactosa, fructosa y glucosa. Metabolismo de carbohidratos. Este proceso comienza en la boca, gracias a la secreción y acción de la enzima amilasa salival, que es secretada por la glándula parótida. Esta enzima se encarga del catabolismo de almidón. Una vez que la masticación ha sido completada, el alimento pasa a través del esófago hacia el estómago. El alimento llega a la primera cavidad del estómago, que es el fundus. Ahí permanece 1 hora sin mezclarse con el jugo gástrico para que la amilasa salival siga actuando sobre el alimento. Una vez que el jugo gástrico ha sido liberado, la amilasa salival se inactiva y se activan otro tipo de enzimas. Digestión intestinal. Después de que el estómago ha completado su proceso digestivo, el quimo pasa al duodeno, en donde serán secretadas la enzima amilasa pancreática, secretada por el páncreas. Esta enzima se encargará de la degradación del almidón, convirtiéndolo en maltosa y maltotriosa. Y la enzima glucosidasa degradará la maltosa y maltotriosa, convirtiéndola en glucosa. La enzima lactasa se encargará de la degradación de la lactosa, convirtiéndola en galactosa. Y la sacarasa se encargará de la sacarosa, convirtiéndola en fructosa. Una vez que los polisacáridos fueron degradados en el duodeno por sus respectivas enzimas, podrán ser absorbidos estos hidratos de carbono en lo que resta del intestino delgado, que son por las porciones de yeyuno e ilio. Estas porciones contienen unas células o microvellosidades que se encargan de la absorción de todos los nutrientes. Entonces, estas células tienen dos tipos de transporte, dos sistemas de transporte para estos hidratos de carbono. El primer sistema de transporte es el cotransporte. Es un cotransporte entre sodio y glucosa o sodio-galactosa. Al activarse este sistema, se incorpora sodio y se incorpora glucosa. Entonces, la fructosa, este monosacárido tiene un tipo de transporte que es el de difusión facilitada. Es un tipo de transporte pasivo, ya que no requiere de gasto de energía o de ATP. Este monosacárido pues pasa directamente hacia el polo vascular y del polo vascular hacia la vena porta. Bueno, una vez que entra sodio tenemos que sacarlo, ya que el sodio es osmóticamente activo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sodio jala agua, es un ion que jala agua. Por lo tanto, vamos a sacarlo hacia el polo vascular con el sistema de bomba de sodio ATP. ¿Cómo funciona? Pues incorporamos potasio y cuando incorporamos potasio, el ion sodio va a salir, hacemos un intercambio. Cuando se hace este intercambio de iones, sale el sodio, sale agua y sale glucosa hacia el polo vascular, que me lleva hacia la vena porta. ¿Y a dónde nos lleva la vena porta? Nos lleva al hígado. En el hígado, ¿qué va a pasar? En el hígado se van a desencadenar otro tipo de reacciones con estos carbohidratos. El destino de la glucosa. La glucosa es el recurso preferido del organismo para sintetizar ATP, y su uso depende de los requerimientos celulares. La glucosa puede ser utilizada para producción de ATP, síntesis de aminoácidos, síntesis de glucógeno y síntesis de triglicéridos. En la producción de ATP
La glucosa se oxida para la producción de ATP. Y la glucosa que no se necesita ingresa en una de las diversas vías metabólicas. En la síntesis de aminoácidos, las células pueden usar la glucosa para formar varios aminoácidos que se incorporan a las proteínas. En la síntesis de glucógeno, los hepatocitos y las fibras musculares llevan a cabo la glucogenogénesis, en donde cientos de monómeros de glucosa se combinan para formar el polisacárido de glucógeno. La síntesis de triglicéridos consiste en la transformación de la glucosa en glicerol y ácidos grasos por parte de los hepatocitos, los cuales participan en la lipogénesis. Una vez que sabemos cuál es el destino de la glucosa seguirá una ruta metabólica que es la glucólisis. Glucólisis. Gluco de gliquis, de dulce, y lisis, de disolución. Entonces va a consistir en la fragmentación de esta molécula de azúcar, que es la glucosa. Este proceso se lleva a cabo en el citoplasma e inicia la liberación de energía gracias a la glucosa. Este proceso consiste en 10 reacciones. En su primera reacción, al entrar la glucosa en la célula, un ATP se incorpora con la glucosa produciendo glucosa fosfato y ADP. En la segunda reacción, la glucosa fosfato se encuentra con una enzima y cambia su forma a fructosa fosfato. En la tercera reacción, se une un ATP produciendo glucosa difosfato. En la cuarta reacción, la fructosa difosfato entra en contacto con más enzimas para producir dos moléculas de 3 carbonos. Estas dos moléculas son la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, o DHAP y PGAL. En la quinta reacción, la DHAP o dihidroxiacetona se convierte en una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato. En la sexta reacción, un NAD positivo se une a un gliceraldehído y con la ayuda de una enzima, el NAD positivo incorpora 2 electrones y un ion hidrógeno, dando como producto al NADH, que es rico en energía para la célula. Y la molécula de gliceraldehído toma un fosfato para formar difosfoglicerato o DPGA. En la séptima reacción, la molécula de difosfoglicerato se une con un ADP, produciendo ATP y dando como resultado la molécula de ácido fosfoglicérico o PGA. En la reacción 8, el ADP no tiene la energía necesaria para unirse con el fosfato, por lo tanto, la molécula se reajusta y el grupo fosfato cambia de polo. En la reacción 9 se pierde una molécula de agua de esta molécula que se ajustó, produciendo fosfoenolpiruvato o PEP. En la décima reacción y última, el ADP se une con el fosfato formando el ATP para dar lugar así al ácido pirúvico o piruvato. Destino del ácido pirúvico. El destino del ácido pirúvico dependerá de la disposición de oxígeno. Si el oxígeno es escaso, el ácido pirúvico se reducirá a ácido láctico por la vía anaeróbica, a través de la adición de 2 átomos de hidrógeno. En cambio, cuando hay mayor presencia de oxígeno, habrá formación de acetilcoenzima A por oxidación del ácido pirúvico.
Formación de acetilcoenzima A. El piruvato pasa por una descarboxilación y una oxidación por la enzima piruvato deshidrogenasa, en donde el piruvato pierde un grupo carboxilo en forma de CO2, en donde se forma un acetil. Este acetil se une con la coenzima A formando acetil coenzima A. Ciclo de Krebs. Es una serie de reacciones químicas que son parte de la respiración celular. Su función es darle energía a la célula para realizar sus actividades. Y todo este proceso se lleva a cabo en la mitocondria. Este proceso puede explicarse con 10 reacciones escalonadas. La primera reacción del ciclo de Krebs es la unión del acetilcoenzima A de 2 carbonos con el oxalacetato de 4 carbonos, formando un citrato. En la reacción 2, el citrato pierde agua y forma aconitato. En la reacción 3, el aconitato incorpora agua para formar isocitrato. En la reacción 4, el isocitrato se une con un NAD para formar NADH y oxalsucinato. El oxalsucinato pierde carbono en su quinta reacción para formar cetoglutarato. En la sexta reacción, el cetoglutarato se une con la coenzima A, libera 2 electrones, un hidrógeno y dióxido de carbono para formar subcidilcoenzima A y NADH. En la reacción 7, el subcidilcoenzima A reacciona con ADP y un fosfato, liberando ATP y la coenzima A, formando succinato. El succinato en la reacción 8 se une con un FAD y esta reacción da lugar a una molécula de energía que es el FADH2 y a la molécula de fumarato. En la reacción 9, el fumarato a su vez reacciona con el agua para formar malato. En la reacción 10 y última, el malato se une con un NAD y produce el último portador de energía NADH para generar nuevamente oxalacetato. Cadena respiratoria. Esta se conforma de un grupo de transportadores de electrones, proteínas integrales de la membrana mitocondrial interna. Cada cadena se reduce al tomar electrones y se oxida cuando los libera. Y al paso de electrones por la cadena se libera energía para la formación de ATP. El método de generación de ATP hace uso de procesos químicos con el bombeo de iones hidrógeno, proceso llamado quimioósmosis. La energía del NOx pasa por la cadena respiratoria, que es para el bombeo de iones hidrógeno, proceso llamado como bomba de protones. Se acumula el ion hidrógeno de forma elevada entre las membranas mitocondriales y hay una generación de ATP por el regreso de los iones hidrógeno hacia la matriz mitocondrial. Transportadores de electrones. Muchos tipos de moléculas y átomos nos ayudan en el transporte de electrones, como son el mononucleótido de flavina o FMN, también llamado flavin mononucleótido. Proteínas con un grupo de hidrógeno llamados citocronos. Los centros de hierro o azufre, los átomos de cobre y la coenzima Q. Anabolismo de la glucosa. Aunque la mayor parte de la glucosa es catabolizada para generar ATP, la glucosa puede ser sintetizada en varias reacciones. Una de estas reacciones es la glucogenogénesis. ¿En qué consiste la glucogenogénesis? En el almacenamiento de la glucosa. Si la glucosa no se necesita
de forma inmediata para la producción de ATP, se combina con muchas moléculas de glucosa para formar glucógeno. La hormona insulina, secretada por las células beta del páncreas, estimulan a los hepatocitos y a las fibras musculares a realizar glucogenogénesis. El organismo es capaz de almacenar 500 gramos de glucógeno, el 75% aproximadamente se almacena en el músculo esquelético y el resto en las células del hígado. Pasamos con otro tipo de reacciones de la glucosa, que sería la glucogenólisis. La glucogenólisis es el desdoblamiento del glucógeno en subunidades de glucosa. El glucógeno almacenado en los hepatocitos se degrada a glucosa y ésta se libera en el torrente sanguíneo para transportarla a las células de todo el organismo. Gluconeogénesis es el proceso para formar glucosa a partir de proteínas y lípidos. El glicerol, ácido pirúvico o piruvato y ciertos aminoácidos pueden ser sintetizados en el hígado para poder formar la glucosa. La gluconeogénesis es estimulada por el cortisol, que estimula la degradación de las proteínas para la creación de enzimas, aumentando así la cantidad de aminoácidos para la gluconeogénesis. El catabolismo de proteínas y triglicéridos a gran escala no es posible, al menos que haya una dieta baja en hidratos de carbono o un trastorno endocrino.